Estas son las noticias de Venezuela. A ver, tengo acá la primera página del diario El Universal. El gobierno instala 430 barreras de contención en la Gran Caracas. Dicen que la intención es reforzar la bioseguridad de las 22 parroquias de Caracas, 52 de Miranda y 11 de La Guaira. Funcionarios policiales y militares se dedicaron e instalaron en las últimas horas al menos 430 barreras de contención para mermar el tráfico en Caracas, Miranda y Vargas, regiones que se han convertido en las más afectadas por el coronavirus en las últimas semanas, según confirmó Endes Palencia, viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana. Asimismo aseguró que ha aumentado el número de alcabalas y controles que exigen documentos y salvoconductos para trasladarse de una parroquia a otra. Ya no es de un municipio a otro. También se destaca en el Universal, en primera página, Estados Unidos prohíbe la entrada al país a Luis Mota y Eustiquio Lugo. Están acusados de malversar fondos y aceptar sobornos. Estados Unidos prohibió la entrada al país de dos exaltos funcionarios del gabinete de Maduro luego de haber sido señalados por Washington de su presunta vinculación con los apagones que colapsaron Venezuela en 2019. Luis Alfredo Mota, exministro de Energía Eléctrica, general de la Guardia Nacional, Mota Domínguez, y Eustiquio José Lugo, ex viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas. Fueron acusados de corrupción, de aceptar sobornos, y se les prohibió de forma indefinida la entrada a Estados Unidos. Fueron designados por aceptar beneficios financieros, sobornos y comisiones clandestinas, a cambio de entregar contratos lucrativos de equipamiento de la Compañía Estatal de Electricidad Corpoelec. Esto lo dijo textualmente el propio Mike Pompeo. Esto en el diario El Universal. En el diario 2001, Miranda aplica pico y cédula para la comida. En Baruta, Chacao, El Hatillo, Sucre y el resto de la entidad se comprarán alimentos y demás productos básicos según el último número del documento de identidad. Quedan exceptuados los medicamentos. La medida arranca hoy por 30 días, pero es prorrogable. El dólar sigue disparado. El oficial 249.580 bolívares soberanos con 48 céntimos. El paralelo 255.491 bolívares soberanos con 18 céntimos. El Nacional en su primera página, compra de alimentos en Miranda se realizará por número de cédula. Esto es un decreto de la gobernación. Héctor Rodríguez informó que ante el incremento de casos de COVID-19 en el estado Miranda, a partir de hoy las compras de productos y bienes esenciales, a excepción de la adquisición de alimentos, se realizarán según el terminal de la cédula de identidad de cada ciudadano. El decreto establece un cronograma para todo el territorio del estado de la siguiente forma: lunes los terminales 0 y 9, martes 1 y 8, miércoles 2 y 7, jueves 3 y 6 y viernes 4 y 5, sábado 0, 1, 2, 8 y 9 y el domingo 3, 4, 5, 6 y 7. Esto va a traer cola y ya hablaremos con más profundidad del asunto. Hospital para asintomáticos. Tenemos acá la gráfica de cómo ha quedado parcelado el centro del Poliedro de Caracas. 900 pacientes asintomáticos serán recluidos en el hospital de campaña que fue instalado en el Poliedro de Caracas. 300 de ellos estarán ubicados en la parte interna y los otros 600 en el exterior. Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, indicó que contarán con áreas de triaje para realizar pruebas a las personas antes de instalarlas en cubículos y que seguirán acondicionando el lugar para ampliar la capacidad logística. Sin dinero para superar la pandemia. La encuesta nacional sobre el impacto del COVID-19 en Venezuela
publicado por la presidencia interina, reveló que 79% de los venezolanos no tiene ingresos o ahorros para sobrevivir durante la pandemia. 17,8% tiene lo necesario para resistir una semana, de una semana a un mes, y solo el 3,2% cuenta con entradas para subsistir durante más tiempo. En cuanto al estado de los servicios básicos, el de gas doméstico es el más escaso, la luz falla y el suministro de agua es muy deficiente. A propósito del suministro de agua, hay un trabajo sobre la fiebre de los pozos. Esto según un trabajo de la BBC de Londres. ¿Qué hay detrás de la fiebre por excavar pozos en los edificios residenciales de Caracas? Aquí citan de nuevo en COVID, solo 26% de los hogares venezolanos recibe agua a diario. Los apartamentos que tienen pozos se venden y alquilan mucho más rápido, dice un agente inmobiliaria. El ingeniero Nelson Rojas de la consultora Geocaf explica que su empresa ha encontrado un floreciente negocio en asesorar a quienes buscan agua bajo los cimientos de su agua. Hay una alta demanda, sobre todo de condominios de alto poder adquisitivo. Tan es así que, por ejemplo, algunos de estos pozos bajan hasta 100 metros de profundidad y el costo puede oscilar entre $15,000 y $25,000, porque todo en Venezuela es en dólares. Bueno, así se nos hace la vida cada vez más cara, pero como usted comprenderá, no hay, esto es solo para un grupito muy pequeño, evidentemente, de privilegiados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la situación de los trabajadores de la salud de Venezuela ante el COVID-19. La comisión instó al régimen de Maduro a proteger a la población, que representa el 19% del total de muertes por el COVID-19. Es imprescindible que las personas trabajadoras de la salud y del cuidado cuenten con protocolos de bioseguridad, lo que incluye la realización de diagnósticos, equipos de protección y materiales necesarios para desinfección y adecuado mantenimiento de ambientes de salud, según el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El régimen a lo más que ha llegado es a aplaudir. Eso fue lo que promovieron, un aplauso para los trabajadores de la salud, que como dijo una doctora, el aplauso ni siquiera se oyó. Noticias de Latinoamérica. Colombia extendió por un mes, hasta el 30 de agosto, el aislamiento preventivo obligatorio para tratar de contener el contagio del coronavirus, aunque mantendrá la reapertura gradual de actividades económicas y sociales con altos niveles de seguridad. Se trata de la octava ocasión que el gobierno prolonga el aislamiento que inició el 25 de marzo. En Colombia se reportan 267,000 casos confirmados y 9,074 fallecidos. México sumó ayer 854 nuevos muertos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de decesos a 44,876, según informaron las autoridades sanitarias, con lo que México se acerca a destronar al Reino Unido como la tercera nación del mundo con más fallecimientos por COVID-19. Siguiendo en México, Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, fue vinculado ayer a proceso por operación de recursos de procedencia ilícita, pero adelantó que colaborará con las autoridades mexicanas para encontrar la verdad de lo que él llamó el aparato organizado de poder y no pisará la cárcel por ahora. El juez concedió el pedido de 6 meses para el cierre de la investigación contra Lozoya. La Fiscalía argumentó que necesita mayores datos de prueba con asistencia internacional para conseguir los documentos de apertura de cuentas en las Islas Vírgenes. Argentina añade 120 muertos por COVID y Alberto Fernández cree que ya se acercan al pico.
Tienen 5.000, los contagios alcanzan ya la cifra de 173.335 personas. Los guatemaltecos le piden a la señora Pelosi una intervención para proteger la democracia. Un grupo de ex cancilleres, empresarios, académicos, ex fiscales, abogados y políticos guatemaltecos pidió a la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, por su intervención más decidida para contener a los grupos criminales y proteger la democracia del país centroamericano. En una carta divulgada ayer por la prensa local, el grupo, entre los que destaca el ex vicepresidente Rafael Espada y el científico y fundador de la millonaria aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo, Luis Von Ahn, solicitó el apoyo de Pelosi, el Departamento de Estado y otras agencias de dicho país para coordinar acciones encaminadas a recuperar la política bipartidista hacia Guatemala y Centroamérica. En el Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció la entrega de un segundo bono equivalente a $205 para unos 8,5 millones de hogares afectados por la peor crisis económica en el país debido al brote del nuevo coronavirus. El presidente Piñera, en Chile, remozó ayer su gabinete en busca de cohesionar el fracturado bloque de gobierno, nombrando hasta 6 ministros y dando entrada en el Ejecutivo a parlamentarios oficialistas, algunos de un perfil duro dentro de la derecha. Los retoques en el gabinete pretenden aliviar las tensiones en la coalición gubernamental Chile Vamos, que se mostró muy dividida durante la discusión de la ley que permite el retiro anticipado de hasta el 10% de los fondos de pensiones, aprobada la semana pasada con el apoyo de legisladores oficialistas, pese a que el gobierno alentó a votar en contra. En Brasil, con cerca de 90.000 muertos ya, se confía solamente en la vacuna. Brasil, confiado en tener la vacuna de Oxford lista para diciembre, roza ya las 90.000 muertes por el nuevo coronavirus. Una pandemia que desde finales de mayo ha dejado un promedio de 1.000 decesos diarios y amenaza con agravarse en las regiones del sur con la llegada del invierno austral. En Bolivia, ayer se registró una de las mayores protestas ligadas a la postergación de las elecciones generales, en la misma semana en que el gobierno expresó su temor a una explosión de casos de coronavirus debido a las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales. Miles de personas marcharon en el Alto, cerca de La Paz, para exigir que los comicios sean el 6 de septiembre, pese a que el Tribunal Supremo Electoral decidió postergar la votación hasta el 18 de octubre porque se estima que el país alcanzará picos de contagios de COVID en los próximos 2 meses. Mientras, la presidenta interina, Yanine Áñez, retornó a sus funciones después de más de 2 semanas de mantenerse aislada por el positivo que dio al COVID-19. Un aviso del Viceministerio de Comunicación del país estableció que la presidenta Áñez retoma sus actividades después de haber vencido el COVID-19 y haber cumplido con su aislamiento. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 29 de julio. Vamos a comenzar en Miami con el analista político Joseph Haig. Ayer compareció en el Congreso el secretario de Justicia, el fiscal general William Barr, quien defendió de manera vehemente el envío de agentes federales para reprimir las protestas, fundamentalmente en Portland. Y vamos a analizar pues esta situación. Esa es la noticia que más centimetraje se lleva hoy en los Estados Unidos, la comparecencia ayer de William Barr. De Miami vamos a Caracas para conversar con el politólogo John Magdaleno, para analizar el panorama general. ¿Qué tan lejos está Venezuela de una transición democrática? ¿Qué pasó con la visita de los noruegos al país? ¿Por qué cuesta tanto salir de la dictadura? Es una de las preguntas que tengo anotadas. De Caracas vamos a ir hasta Madrid para conversar con
Antonio Ruiz Valdivia, jefe de política en el HuffPost. España no está peor que otros países de su entorno, ha dicho Juan Carlos Campo. Y en España lo último que tenemos es que Vox mete presión al PP al anunciar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Y Sánchez emplaza a la oposición a alcanzar los acuerdos como en la Unión Europea. La situación política española pues la analizaremos con Ruiz Valdivia en Madrid. Luego vamos a un sitio desconocido donde conversaremos con el ingeniero Miguel Lara, ingeniero electricista. Esto a propósito de la sanción, la prohibición de entrada a Estados Unidos a dos altos funcionarios venezolanos ya retirados, entre ellos el general Luis Mota Domínguez, quien estuvo al frente de Corpoelec y fue responsable de todos los apagones. Lo acusan en Estados Unidos de robar, de corrupción. Vamos a abordar eso con Miguel Lara. Luego vamos a ir a la ciudad de Boston para conversar con la científica venezolana Irene Bosch. ¿Es posible obtener una vacuna contra el COVID en tan poco tiempo, ahora cuando ya se empieza a hablar con insistencia de que ya se tiene la vacuna? Regresaremos a Caracas para conversar con José María de Viana, quien fuera el presidente de Hidrocapital, para hablar con él del tema del agua, la carencia de agua, y realmente cómo es esto de los pozos, que como notábamos, al costar $25,000 un pozo, pues solo lo pueden tener algunos edificios muy, muy privilegiados, pero ¿cuál es la situación y por qué esa larga sequía en el país y en la ciudad capital? Esta pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 29 de julio del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Venezolanos fueron a principios de año, finales del año pasado y principios de este, a Europa, puntualmente a España, por razones diversas, turismo, visitar a algún familiar, en fin. Y les llegó el COVID-19 y no pudieron salir. Todas estas personas tenían sus pasajes de ida y vuelta, pero al no poder salir, pues quedan atrapados en un limbo terrible. Sin dinero, sin comodidades algunas, sin alojamiento, terminaron durmiendo, pues muchos de ellos, en los pasillos del aeropuerto Adolfo Suárez, en Barajas. 700 se calcula, y la cifra, por supuesto, puede crecer. De esos 700, por fin, el régimen de Maduro se dignó a autorizar un vuelo humanitario para que 200 de ellos pudieran regresar. Estos 200 tuvieron que pagar pasajes de más de 500 euros. Al llegar a Venezuela, cuando se pensaba que iban a llegar a una situación de alivio, menos mal que ya estamos aquí, pues vino una segunda etapa del infierno, otro anillo. Les hicieron pruebas de COVID-19 hasta 4 y 5 veces en un mismo día. Los ruletearon por el estado Vargas, los llevaron a los Caracas, luego los subieron a la ciudad capital. En la ciudad capital también los ruletearon, los metieron en el Alba, los sacaron. Y fue un calvario total, donde lo único que estaba muy, muy claro por parte de las autoridades era el desprecio a estos venezolanos. El régimen se ha caracterizado en dividir a los venezolanos entre ellos y el grupito privilegiado que detecta el poder. El grupito privilegiado que detecta el poder, que lo detenta el poder, desprecia al otro. Cuando hablo de los pasajeros, me detengo en el caso de 2 mujeres que están retenidas en Valera. 2 pasajeras del vuelo humanitario que salió de Madrid el 1 de julio con destino a Caracas denunciaron que siguen retenidas cumpliendo cuarentena obligatoria en el Polideportivo de Valera, en el estado Trujillo.
Roxana Terán y Yuletsi Delgado fueron trasladadas al lugar de aislamiento, a pesar de que sus pruebas PCR dieron negativo al contagio por COVID-19. Las ciudadanas denuncian arbitrariedad por parte de funcionarios quienes les quitaron sus salvoconductos y las mantienen detenidas sin agua ni alimento. ¿Esto por qué? ¿Por qué el caso de estas dos señoras, de estas dos mujeres? No hay ninguna razón, excepto fregarles la vida, excepto la amargura. A lo mejor habrá alguna intención de extorsión por detrás, quién sabe. Pero no tienen nada, ni agua, ni alimento, seguramente tampoco dinero. Eso sí, dignidad, y vino el reclamo. Así estamos.